Dice así, versículo 14 del capítulo 3 de 2 Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Incline su rostro y damos a Dios la bendición por esa palabra, para que sea Dios el que haga esa obra, Señor, en el nombre de Jesús. Esta tarde venimos delante de usted, en esta casa de oración de mi hermano Dolores Guevara, Señor. Que sea usted, Señor, el que obre en su vida, y le damos gracias por abrir sus puertas, Señor, de esta casa nuevamente, Señor, a que su presencia esté en todo momento, Señor, habitada, Señor, por su Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le damos, Señor, por la vida de él, de su familia, Señor, por la vida de los hermanos presentes en este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Le pido que sea usted que se glorifique, Padre. Le pido que este mensaje pueda tocar la vida de los amigos, de los hermanos que están alrededor nuestro, Señor, y que un día puedan, Señor, acompañarnos y estar, Señor, delante de su presencia. Padre, agradecido por lo que usted ha hecho en sus vidas, Padre. Le pido que sea usted el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no se hable nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús es orado. Amén y amén. El capítulo 3 de 2 Timoteo habla acerca de que en los postreros tiempos el hombre cambiará de carácter. Dice que serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, ávaros, vanagloriosos, eso dice el versículo 2, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, y así un montón de cosas que va a pasar y que ya está pasando, porque los tiempos van acercándose, acerca de cómo Cristo está en estos tiempos cumpliendo las cosas que Él ha escrito. Porque esos tiempos de que el hombre ya no siente ese amor por la familia, alejado de sus propios padres, de sus hijos, hermanos, porque cada quien está en la misma casa y con el teléfono, cada uno clavado. El tiempo está dedicado al teléfono y estando tan cerca que no se puede ni hablar directamente como antes. Antes esa era la diferencia, ¿verdad? Que había una reunión entre familias y hablaban cara a cara. Pero ahora, hasta por teléfono en los cuartos. Ya voy a bajar, vení a comer la comida, ahí le mando un WhatsApp. Entonces, pero eso se tiene que ir cumpliendo, porque aquí está escrito que en estos postreros días, dice, el amor de muchos se enfriará. Así es que, por eso ahora, en el versículo que vamos a ver, habla de cómo el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a que él no cambie, que él siga amando a Dios, que siga aprendiendo de qué él aprendió. Por eso también la exhortación es para cada uno de nosotros, a que nosotros podamos persistir. Por eso es que dice ahí el versículo 14, si decimos ahí, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Ahí está exhortando, persiste tú. Es como que está hablando a usted o a mí. Eso está diciendo el apóstol Pablo, persiste tú en lo que has aprendido. Si usted ha aprendido de la palabra de Dios, usted tiene que mantenerse.
Sabiendo, dice aquí, ¿verdad? El versículo 14 estamos. Lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién hemos aprendido? Del Espíritu Santo. Él es el que vive en nosotros. Es el que nos guía. Es el que nos dirige a hacer las cosas para agradar a Dios. Eso es lo que está exhortando el apóstol Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste que la palabra es real porque se sigue cumpliendo sus promesas. Entonces dice ahí, sabiendo de quién has aprendido, sabiendo las enseñanzas de quién me instruyó. Entonces el versículo 15 dice, y que desde la niñez, el apóstol Timoteo fue instruido en la palabra, primero de su abuela Loida, después de su madre Eunice, y así luego lo instruyó el apóstol Pablo para que fuera un siervo de Dios. Y por eso es que dice allí, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza, de que hay que persistir en la palabra, porque así aprendimos desde la niñez, dice, conociendo las escrituras que te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuál sabiduría? La de Dios. ¿Para qué? Para la salvación, dice, que es por la fe, pero no la fe en el hombre, no la fe en el pastor, no la fe en el vecino, sino sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Entonces, usted y yo sabemos que si un día vamos y le hablamos a un amigo o al vecino y tenemos que decirle que la salvación es por la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Allí debemos de mantenerla, con esa fe, confiados en que Cristo es el único que puede dar salvación. Porque le creímos a Él cuando Él entregó su vida, cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Ahí le creímos que Él era nuestro Salvador, porque para eso Dios nos envió a cumplir esta obra en esta tierra, de dar su vida para que todos nosotros fuéramos salvos. Así dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y entre los del mundo estábamos nosotros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces la salvación por la fe en Cristo Jesús. Esa es la enseñanza de la doctrina que nosotros enseñamos, que la salvación es por la fe. Porque si fuera por lo que usted y yo hiciéramos, ya estuviéramos muertos, condenados en el pecado. Pero por su gracia Cristo nos salvó, porque Él nos dio ese regalo de su gracia. Así que veamos el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está, ¿verdad?, confirmando el apóstol Pablo que toda la escritura, toda la palabra que está escrita en este libro sagrado es inspirada por Dios. Y eso lo confirma Pedro, ya vamos a ver la cita, pero dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Por qué tiene que ser útil para enseñar? Que el hombre aprenda el estilo de vida que quiere llevar delante de Dios y delante de los hombres. Por eso es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, ¿por qué para corregir? Porque si alguien está haciendo mal y yo no le digo nada, entonces no me sirve. Pero dice que sí, es útil para corregirlo, porque si usted dentro de la iglesia, yo le exhorto, yo le corrijo, le redarguyo para que usted no siga haciendo lo malo, porque lo malo no va a agradar nunca a Dios. Entonces, por eso que dice allí, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Tenemos que ser corregidos en lo malo que hacemos. Cuando no nos sometemos, cuando no somos obedientes, tenemos que ser exhortados.
¿Para qué? Para que corrijamos lo malo que estamos haciendo, lo que no agrada a Dios. Y por eso dice, para instruir en justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios. La que Él hizo con nosotros fue justicia. Porque Él nos declaró justos cuando nosotros éramos culpables. Entonces Él dijo, no, yo tomo su lugar, ustedes van a ser salvos porque yo voy a tomar su culpa. Por eso hay una alabanza que dice así, ¿verdad? Mi culpa Él llevó mi culpa, Él llevó mis pecados, Él llevó mis faltas y las clavó en la cruz. Él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías, y que por su llaga fueron sanadas. Entonces todo lo malo de nosotros Él lo quitó y lo llevó en la cruz. Ahora solo falta que usted y yo sigamos el camino de Cristo, porque como Él nos dio esa nueva vida para cambiar y para ser diferente, para ya no seguir en los mismos pecados que Él ya nos perdonó. Por eso muchos me enseñan que la salvación se pierde, pero si Cristo ya crucificó nuestros pecados, ¿por qué se va a perder? Ahí somos nosotros, los que no queremos hacer como Cristo hizo, caminar en la vida que Él nos enseñó, de amar y perdonar a nuestro prójimo, porque Él nos ha perdonado, siendo nosotros sus enemigos. ¿Por qué enemigos? Porque nosotros caminábamos en el pecado, pero Él vino y por la fe nos hizo salvos, nos limpió nuestros pecados con su sangre, siendo Él el Cordero sacrificado por nosotros. Porque recordemos que antiguamente los sacerdotes sacrificaban corderos para tapar el pecado del pueblo. Entonces, pero ahora Cristo de una vez y para siempre, dice Hebreo, fue el Cordero único y capaz de limpiar nuestros pecados y quitar. Pero los sacrificios que hacían los sacerdotes en aquel tiempo, eso lo seguían haciendo y nunca podían quitar el pecado. Pero cuando Cristo vino, Él sí vino y pudo quitar nuestros pecados a través de su sangre. ¿Y por qué lo quitó? Porque Él era capaz de hacerlo porque no tenía pecado. Y alguien con pecado no le va a quitar sus pecados, le va a dar más, le va a poner más pecado, lo va a invitar a pecar más. Pero Cristo no, como Él era limpio y es limpio y es santo, 3 veces santo, dice la palabra, Él puede santificarnos, Él puede llevarnos a la verdad. Por eso es que aquí dice que es útil para instruir justicia, para corregir, para todo lo que es disciplina que nosotros necesitamos. Porque si nosotros no fuéramos exhortados, ni corregidos, ni instruidos por la palabra, nosotros siguiéramos haciendo lo mismo. Así que siguiéramos caminando en el pecado, y el pecado nos puede llevar a perdición, puede llevar al infierno, a condenación. Porque entonces seguiríamos siendo enemigos de Dios, porque seguiríamos caminando en el mal. Pero para eso Cristo vino, para que usted y yo ya no camináramos en los caminos antiguos del mal, sino en sus caminos. Por eso es que el llamado que hacían desde antiguamente los profetas era a dejar sus malos caminos, a buscar de Dios, a convertirse de sus malos caminos, decía Jeremías. Conviértanse a Dios, dejen sus malos caminos. Ahora Cristo vino y nos dio ese regalo de la salvación. Terminemos ahí en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vaya. Entonces, el objetivo de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, es para que el hombre, eso es lo que dice Iba, el fin de todo eso es de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que busca Dios, que el hombre sea perfecto. Pero en esta carne no lo vamos a lograr, sino hasta que Cristo sea el que transforme nuestros cuerpos. Y por eso dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces sus obras y las mías tienen que ser buenas delante de Dios, delante de los hombres.
El testimonio que el hombre dé es de que usted es un hombre de Dios, es un hijo de Dios, tiene que ser diferente. Terminemos allá en un capítulo más adelante, no, en Segunda de Pedro, allá por Apocalipsis casi. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ahí terminamos para confirmar lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí en Timoteo. Segunda de Pedro 1:21. Allá al final está Juan, Pedro, Santiago, ahí están todos. Dice la palabra del Señor. Dice, leamos el 20 y el 21 para terminar, y dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahí está, ¿verdad? Que toda la Escritura no es de interpretación privada, cualquiera puede venir y darle su interpretación. Y dice que no es de interpretación privada. El versículo 21, segunda de Pedro, dice, porque nunca la profecía, dice, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la Escritura. Los santos hombres de Dios fueron los que inspiraron la palabra, la escribieron. Pero siempre porque inspirada por el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pedro 1:21 en segunda de Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, ahí está, ¿verdad? Que fue escrita por hombres, pero hombres inspirados, dice ahí, ¿verdad? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Fue el Espíritu Santo el que les inspiró ¿a qué? A escribir la palabra de Dios. Entonces ahí confirmamos, ¿verdad?, que la Escritura es útil para redarguir, para instruir, porque es palabra inspirada por Dios para que los hombres que escribieron esta palabra, ellos en ese momento que escribieron estaban inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene la llenura, la inspiración del Espíritu Santo, uno está entregado en ese momento a Dios. Nada puede interrumpir. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ocupa a su Santo Espíritu que usted y yo tenemos en nuestro corazón desde el momento en que le recibimos. Por eso que usted y yo tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad del Santo Espíritu de Dios, porque Él es el que nos guía. Para eso Jesús dijo, ¿verdad? Me voy y no los dejo solos. Me voy y no los dejo solos, sino rogaré al Padre y Él enviará al Consolador. Así que ese Consolador vino a nosotros cuando usted y yo le creímos a Jesús. Cuando le recibimos como nuestro Salvador, Él puso ese sello. Ahora Él ya me recibió, ya tiene ese sello de que me pertenece. Su vida y la mía le pertenecen a Jesús. Porque Él nos dio nueva vida. Para su honra y su gloria. Por eso es que allá en Timoteo dice que la palabra tiene que ayudarle para la salvación. Porque para eso fue dada, dice, para toda buena obra. Entonces sus obras y la mía tienen que ser buenas, agradables a Dios. Así que la palabra ya ha estado, hermanitos. Démosle gracias a Dios por este momento que nos dio.